Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Lo que parecía un capítulo cerrado en el libro del amor ha vuelto a abrirse con fuerza y emoción. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan vuelven a ser noticia, y esta vez, con un giro tan inesperado como conmovedor. ¿Qué sucedió en esa cena romántica que hizo que Esla no pudiera contener las lágrimas? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta historia que está robando el aliento a sus fans. En un ambiente íntimo, bajo la suave luz de las velas y el murmullo de una música romántica de fondo, Halil İbrahim Ceylan sorprendió a todos, y especialmente a Esla, con una propuesta que nadie veía venir. Después de meses de rumores, encuentros discretos y miradas que decían más que 1000 palabras, el actor se armó de valor para hacer una declaración que cambió todo. Esla, desde el primer momento en que te vi, supe que eras la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. ¿Te casarías conmigo?, dijo Halil, con una mirada llena de amor y decisión. La respuesta de Esla no se hizo esperar. Entre lágrimas, con una emoción palpable que conmovió incluso a los camareros del restaurante, respondió con un temblor en la voz: sí, Halil, te amo. Nunca dejé de amarte. Y con esas palabras, no solo aceptó la propuesta, sino que también dejó atrás todas las heridas del pasado. Según fuentes cercanas a la pareja, la reconciliación no fue de un día para otro. Han estado en contacto desde hace un tiempo, pero todo era muy discreto, comentó una amiga íntima de Esla. Ella siempre hablaba de Halil con un brillo especial en los ojos. Aunque intentó seguir adelante, su corazón siempre estuvo con él. La pedida de mano se llevó a cabo en un exclusivo restaurante de Estambul, reservado solo para ellos. El chef preparó un menú especial con los platos favoritos de ambos. Al final de la cena, justo cuando servían el postre, Halil sacó un pequeño estuche de terciopelo rojo. Fue mágico, parecía una escena sacada de una película, reveló un testigo del lugar. Ella lloraba y él no podía dejar de sonreír. La noticia se esparció como pólvora en redes sociales. En cuestión de horas, las fotos borrosas tomadas por algún curioso que logró captar un instante de la mágica noche inundaron Instagram y Twitter. Los hashtags #Esla y Halil y #Amor Revivido se posicionaron entre las principales tendencias. Los fans, emocionados, comenzaron a compartir recuerdos de la pareja, escenas de novelas donde compartieron pantalla y mensajes de esperanza sobre las segundas oportunidades en el amor. La reacción de los seguidores fue tan intensa que incluso los medios tradicionales se vieron obligados a cubrir la historia. Programas de televisión, portales de farándula y hasta noticieros dedicaron segmentos especiales al inesperado reencuentro amoroso. Lo que comenzó como una cena íntima, terminó convirtiéndose en el evento del año en el mundo del espectáculo turco. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa noche perfecta, hubo semanas de preparación por parte de Halil. Según reveló uno de sus amigos más cercanos, el actor había estado planeando la propuesta desde hace meses. Él quería que todo fuera perfecto, desde la música hasta las flores. Estaba nervioso, como un adolescente enamorado. Me decía: no quiero solo pedirle matrimonio, quiero demostrarle que mi amor por ella nunca cambió. Y Esla, por su parte, tampoco llegó a esa noche sin dudas ni miedos. En entrevistas pasadas había confesado que cerrar el capítulo con Halil había sido uno de los procesos más difíciles de su vida. Pero también reconocía que había aprendido mucho en el camino, y que no cerraba las puertas a lo que la vida tuviera preparado para ella. La vida, al parecer, tenía reservada una sorpresa que ni ella misma imaginaba. Días después de la pedida, la pareja publicó una foto juntos, la primera en mucho tiempo, acompañada del mensaje: algunas historias merecen una segunda oportunidad. La imagen mostraba a Esla con la cabeza apoyada en el hombro de Halil, ambos sonriendo con una complicidad que no necesita palabras. Las reacciones no se hicieron esperar. Celebridades, colegas del medio y miles de fans dejaron mensajes de apoyo, felicidad y buenos deseos para esta nueva etapa. Pero no todo ha sido color de rosa.
Como suele ocurrir con figuras públicas, también surgieron críticas y comentarios negativos. Algunos cuestionaron si esta reconciliación era genuina o una estrategia publicitaria. Otros, más escépticos, dudaban de la estabilidad de una relación que ya había tenido altibajos en el pasado. Sin embargo, la pareja ha optado por no responder a los rumores. En lugar de eso, han preferido dejar que sus actos hablen por ellos. En una reciente entrevista, Halil fue claro: no tengo que convencer a nadie más que a ella. Lo que tenemos es nuestro, y lo vamos a cuidar con todo lo que tenemos. Sus palabras fueron aplaudidas por quienes creen en el poder del amor verdadero, ese que sobrevive al tiempo, la distancia y hasta el dolor. Esla, por su parte, ha retomado su actividad en redes con una energía renovada. Sus publicaciones reflejan un cambio, una paz que muchos atribuyen al reencuentro con su gran amor. En una de sus últimas historias, escribió: a veces, volver a empezar es el acto más valiente que puedes hacer. Y con esas palabras, dejó claro que está lista para esta nueva etapa, sin miedo y con el corazón abierto. Ahora, los rumores apuntan a que la boda podría celebrarse en el verano, en una ceremonia privada en la costa del Egeo, rodeado solo de familiares y amigos cercanos. Según fuentes cercanas, Esla sueña con una boda al atardecer, con música en vivo, flores silvestres y un ambiente relajado. Halil, por su parte, ha dejado todo en manos de ella: solo quiero verla feliz. Si ella sonríe, todo vale la pena. Los preparativos ya habrían comenzado. Se habla de que la diseñadora del vestido de novia será una reconocida artista turca, amiga personal de Esla, y que el anillo de compromiso, una pieza única diseñada a medida, tiene un grabado especial con la fecha en la que se conocieron. Mientras tanto, sus carreras también siguen en ascenso. Ambos actores han confirmado nuevos proyectos para la televisión y el cine, pero han dejado claro que esta vez priorizarán su relación por encima del trabajo. Nos dimos cuenta de que lo más importante es el tiempo que pasamos juntos. El resto puede esperar, declaró Esla en una entrevista para una revista de moda. Los fanáticos ya sueñan con verlos de nuevo juntos en la pantalla, pero esta vez, como pareja en la vida real también. Las productoras no han perdido el tiempo y ya se rumorea que varias están preparando guiones especialmente escritos para ellos. ¿Será este el inicio no solo de una historia de amor renovada, sino también de una nueva etapa artística conjunta? Lo cierto es que el amor entre Esla y Halil ha demostrado ser más fuerte de lo que muchos pensaban. En un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y la fama puede apagar hasta los sentimientos más sinceros, ellos han encontrado el camino de vuelta el uno al otro. Y lo han hecho con humildad, con valentía y con ese brillo en los ojos que solo tienen quienes aman de verdad. Así termina, o quizás apenas comienza, una historia que nos recuerda que el amor no siempre es lineal. A veces se detiene, a veces se pierde, pero cuando es verdadero, siempre encuentra la manera de regresar. Queridas seguidoras, ¿qué opinan de este emotivo reencuentro? ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leer sus opiniones. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización sobre esta y otras historias apasionantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.